Pues buenos días, gracias por la asistencia a esta rueda de prensa. Ante la Semana Europea por la Movilidad, Comisiones Obreras de Málaga va a solicitar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, subdelegación del Gobierno, a ambas administraciones, una reunión para concretar las medidas a tomar en la provincia de Málaga y en la capital de Málaga y su entorno metropolitano ante el aumento importante de accidentes de tráfico en horario de trabajo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Málaga. Hoy Málaga es la provincia más insegura de toda Andalucía para trabajar, si hablamos de accidentes de tráfico, donde se han producido más accidentes de tráfico en horario de trabajo y donde se han producido más accidentes graves, más fallecidos por accidentes de tráfico en horario de trabajo. Luego es importante, es urgente que se convoque la mesa por la movilidad, que ya se lo pedimos a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía el año pasado y después de un año no se ha convocado esa mesa que en principio estaba dirigida para la movilidad en el parque tecnológico, pero que hoy ya es necesario que se convoque para abordar la movilidad en el entorno aeroportuario de Málaga, del parque tecnológico y de todos los municipios que rodean de forma cercana a la ciudad de Málaga, que es el eje distribuidor de la provincia en cuanto a tráfico y a movilidad estamos hablando. Para ello vamos a presentar un informe, la compañera María José Prado va a presentar un informe y vamos a presentar el decálogo de propuestas al conjunto de administraciones públicas. Hablamos de accidentes y carretera. Sí. Y en itinere, lo va a explicar ella, y en desplazamiento. En desplazamiento dentro de la jornada de trabajo, en itinere, una hora antes, una hora después de entrar a trabajar. Lo va a explicar María José. Sí. Os voy a detallar los datos de siniestralidad laboral y de movilidad. Del total de accidentes laborales con baja en la provincia de Málaga hasta el mes de julio, hablamos de 12.102 accidentes, un 19% más que en el mes de julio del año 2021, el 16,4% corresponden a accidentes in itinere, que son aquellos accidentes que se producen en la ida y en la vuelta al centro de trabajo. 1.986 personas accidentadas y un 10,7% de accidentes en desplazamiento, que significa, pues, dentro de la jornada laboral, aquellos desplazamientos que la persona trabajadora tiene que realizar en su jornada laboral. Una de cada cuatro personas trabajadoras sufre un accidente in itinere en nuestra provincia y además, hasta el mes de julio, 6 personas han fallecido en accidente in itinere en nuestra provincia. Málaga encabeza tristemente el ranking de la provincia con más accidentes laborales mortales. Llevamos hasta la fecha, hasta el mes de julio, 17 personas fallecidas, con más también accidentes laborales graves, 20, y con más accidentes in itinere de toda la comunidad autónoma de toda Andalucía, que son 306 personas accidentadas. Por municipios, el 53,85% de los accidentes laborales in itinere se producen en Málaga ciudad. El 53,85%. Si contemplamos la accidentabilidad laboral en los municipios inmediatos, hablamos, por ejemplo, Rincón de la Victoria 26, Casabermeja 1, Cártama 21, Pizarra 2, Alhaurín de la Torre 20 o Torremolinos 71, aumentamos esa accidentalidad a el 61%. Y luego, si sumamos Fuengirola con 84 y Benalmádena con 73, alcanzamos la cifra del 70% de toda esa siniestralidad in itinere en la provincia. Es decir, el 53,85% se produce en la ciudad de Málaga y si sumamos todos estos municipios adyacentes alrededor de la ciudad de Málaga, alcanzamos ese 70%. Por sectores, estos datos nos indican la importancia que tiene el sector servicio en nuestra provincia y, por lo tanto,
su afectación a la siniestralidad in itinere. De esos 1.986 accidentes in itinere, 1.661 corresponde al sector servicios, seguido de construcción con 162, industria con 115 y la agricultura con 48 accidentes in itinere. Y por edad, hemos sacado también este dato, la mayor tasa de siniestralidad se concentra en la población de 40 a 44 años. Pero un dato también interesante que nos gustaría resaltar es que el retraso en la edad de jubilación hace que cada vez haya personas trabajadoras con accidentes laborales mayores de 65 años. Ese dato va incrementándose. Bueno, esto es un resumen de la realidad en datos y del reflejo de la siniestralidad in itinere o de accidentes que tenemos en nuestra provincia por el tema de movilidad. Ahora sí vamos a pasar, Fernando va a pasar a hacer una serie de propuestas que lanzamos desde Comisiones Obreras Málaga para paliar esta situación que hemos planteado. Bien, pues hemos elaborado, como decía, un decálogo de propuestas, 10 medidas a tomar en consideración por el conjunto de las administraciones públicas malagueñas. En primer lugar, decir que es importante que la Comisión Europea habla en la Semana Europea de la Movilidad de que hay que combinar el medio de transporte, hay que hacer una combinación para vertebrar el territorio. Y combinar el transporte significa que hay que facilitar al conjunto de localidades pequeñas, con población pequeña, hay que facilitar el acercamiento a los servicios públicos colectivos de transporte. Para ello hace falta dimensionar y vertebrar el territorio en aquellas comarcas donde está sufriendo la despoblación rural con más intensidad. Facilitar la movilidad es también facilitar el vertebrar el territorio en estas localidades pequeñas. Por eso hace falta combinar el transporte y combinarlo desde localidades pequeñas hacia grandes localidades con servicios públicos colectivos y al mismo tiempo dentro de la localidad hay que avanzar para facilitar el desplazamiento a pie, para facilitar el desplazamiento en bicicleta y para facilitar el desplazamiento en vehículos personales individuales de movilidad. De las 10 propuestas del decálogo que vamos a presentar, hay 2 que son las más importantes de todas ellas, por la envergadura que tienen. Una, la he nombrado al principio, instamos a que se convoque la Mesa por la Movilidad en la provincia de Málaga y debe ser la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía quien convoque al conjunto de administraciones públicas en nuestra provincia y quien convoque a los agentes sociales, sindicatos y empresarios para hablar de la movilidad en el entorno aeroportuario de Málaga, del parque tecnológico y de Málaga como eje distribuidor del tráfico de nuestra provincia y dentro de ello lo que son la movilidad de trabajadores y de trabajadoras. Por ello es importante y reiteramos a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, lo vamos a hacer de forma inmediata, esa petición de esa reunión para organizar y facilitar las propuestas que entendemos se deben llevar a cabo. Pero también le pedimos al Gobierno de la Junta de Andalucía, a su presidente, el señor Juan Manuel Moreno Bonilla, que pase de la palabra a los hechos, que pase de los titulares de prensa a la realidad, que esa gran revolución verde que pretendía hacer en cuanto al transporte y a la eficiencia y a la reducción de la emisión de CO2 a la atmósfera, esa gran revolución verde tiene que llevar medidas concretas. Y si hablamos de tráfico y de siniestralidad en las carreteras, tiene que tomar medidas concretas el presidente de la Junta de Andalucía y que pase de la foto de los titulares a los hechos. Por tanto, le pedimos que presente la Ley de Movilidad Sostenible en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como también le pedimos al Gobierno de España que presente y que consulte con los agentes sociales, sindicatos y empresarios la Ley de Movilidad para el conjunto de nuestro país. Porque en esa Ley de Movilidad tiene que contemplar, en primer lugar, una bonificación, mantener la bonificación y la gratuidad en los servicios públicos de transporte como mecanismo de impulsar y reducir el uso privado del vehículo. También hay que facilitar, en el caso de la provincia de Málaga, las medidas adecuadas para que el tren de cercanía de Málaga a Marbella sea un tren de doble planta, no un tren
de planta única, de doble planta. Existe, son pocas las reformas, la inversión que hay que realizar para adecuar la vía y las estaciones, se puede llevar a cabo y duplicaría la capacidad del tren de cercanía de Málaga a Marbella. También planteamos que ese eje litoral que el alcalde de Málaga, para él solamente es la Plaza de la Marina, ese eje litoral tiene que ser el gran eje litoral que vaya desde Manilva hasta Nerja, un gran eje litoral ferroviario, un gran eje litoral que no puede ser duplicar con más autovías por detrás del Monte San Antón la capacidad de vehículos privados, sino facilitar y realizar la reserva de suelo, realizar los diseños y la planificación a largo plazo para que se pueda disponer de un cercanía desde Nerja hasta Málaga y desde Málaga hasta Manilva, que facilite y que reduzca el uso del vehículo privado. También vemos que es muy importante para la comarca de Antequera que ya está construida la línea férrea. No hace falta, solamente hace falta disponer de las unidades ferroviarias de un tren de cercanía que venga desde Antequera hasta la ciudad de Málaga. No hay que hacer ninguna inversión en infraestructura, ya está en la infraestructura. Hay que optimizar la infraestructura y optimizar también la infraestructura desde Ronda hasta la ciudad de Málaga. La comarca más despoblada de nuestra provincia está en la serranía de Ronda, donde más dificultades hay de movilidad hacia las zonas donde hay mayor dinamismo económico, como es la Costa del Sol o como es el centro, el entorno de Málaga. Al mismo tiempo, planteamos que hay que completar la red de metro en la ciudad de Málaga, un metro que tiene que llegar no solamente al Parque Tecnológico, no solamente a las barriadas de Málaga norte y al este, sino que también tiene que llegar a los municipios limítrofes, como puede ser Alhaurín de la Torre, puede ser Alhaurín el Grande o puede ser incluso la extensión del cercanía a la localidad de Coín. Un metro que tiene que reducir esos 25.000 vehículos que diariamente salen de Alhaurín de la Torre, 25.000 vehículos salen a la ciudad de Málaga. Esa es la función principal de reducción de lo que es el transporte privado en favor de un transporte público colectivo, desde Alhaurín de la Torre a Alhaurín el Grande hacia el centro, hacia la ciudad de Málaga. Y para avanzar en la neutralidad climática es necesario que el Ayuntamiento de Málaga y los grandes municipios de la provincia de Málaga, como Marbella, Fuengirola, Antequera, dispongan de zonas peatonales, dispongan de carriles bici, pero de carriles bici con sentido común, que sean seguros para las personas en su desplazamiento. La bici no es un ocio de fin de semana, el carril bici no es para usarlo los fines de semana, es para usarlo de lunes a domingo, y para eso hace falta un diseño de carriles bici en los grandes municipios, pero especialmente en el municipio de Málaga. Se puede hacer, no es costoso, pero tiene que planificarse igual que los vehículos personales de traslado individuales, de traslado eléctrico, que también facilitan la movilidad personal, combina, como dice la Unión Europea, combina el transporte colectivo con el transporte individual en las grandes ciudades. Una de las medidas que planteamos. Y para ir terminando, hay que ir reduciendo también lo que son los vehículos que utilizan el combustible fósil. Es decir, pedimos las ayudas al Gobierno de España, las ayudas al Gobierno andaluz, para que las familias trabajadoras con menos recursos puedan comprarse unos vehículos de emisión cero, pero que también haya ayuda a las empresas para que puedan reducir los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de mercancías a emisión cero. Y por último, y como decía al principio, es necesario vertebrar el territorio de la provincia de Málaga, un territorio que está pensado, y lo piensa el Partido Popular en el Gobierno hoy, solo para la ciudad de Málaga, pero que tiene que pensar en primer lugar en el entorno metropolitano de la ciudad. Y cuando hablamos del entorno metropolitano, la Fundación CIEDE habla desde Marbella hasta Antequera y hasta Vélez Málaga. Ese es el entorno metropolitano que la Fundación CIEDE tiene determinado. Pues hay que pensar en ese gran entorno metropolitano, más allá del entorno cercano que supone los municipios, como decía la compañera María José, del Rincón de la Victoria, Torremolino, Casa Bermeja o propiamente dicho Alhaurín de la Torre o Cártama. Hay que pensar a gran escala, porque ese entorno metropolitano desde Marbella, Vélez y la Sarquía agrupa más del 80% de la población malagueña en nuestra provincia, y para esta población hace falta dimensionar un transporte sostenible de baja emisión
de CO2 a la atmósfera, buscando la neutralidad climática, buscando la eficiencia en el transporte y combinando, como dice la Unión Europea, transporte colectivo con desplazamientos individuales dentro de las localidades. Nos quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Relacionadamente va con el otro, es decir, ella habla de los accidentes indígenas y también durante el trabajo, ¿no? Los accidentes de carretera, y luego tú estás planteando que hay que hacer con la movilidad, es decir, que si hubiera un diseño de la movilidad en la ciudad y los alrededores, los accidentes serían muchísimo menores a la hora de trabajar. Relacionadamente va con el otro. Sí, está claro. Es decir, el objetivo es la reducción de esos accidentes, de estos datos que hemos planteado. Ese es el objetivo principal. Y para eso, como ha planteado Fernando en todas esas propuestas, está claro que se necesita una reordenación del tráfico, principalmente porque estamos hablando que los accidentes de tráfico son el principal factor de los accidentes in itinere, que probablemente también nos podamos ir encontrando por accidentes de personas trabajadoras que vayan en bicicleta o que vayan en monopatín o en patinete, que esto es algo que también va avanzando y se va usando también por las personas trabajadoras. Cada vez vemos más gente que bajan al centro, ¿no?, con patineta o en bicicleta. Pero realmente el problema está en el tráfico. Para eso hay que hacer un diseño, que yo creo que vamos tarde si nos comparamos con cualquier ciudad que hemos estado nosotros en el norte, yo que vengo del País Vasco, con cualquier ciudad probablemente del norte o de Europa, donde precisamente las ciudades están mucho más diseñadas a una movilidad mucho más sostenible, ¿no? Y creo que Málaga, lo que hablábamos, ese eje metropolitano, estamos hablando Vélez, Alhaurín, Cártama o Marbella, pues se podrían plantear infraestructuras como ese tren ferroviario que pudiera solventar, está claro, este problema de siniestralidad. Un dato os voy a poner encima de la mesa. Cada vez nos estamos acostumbrando a ver más personas en patinete eléctrico desde Alhaurín de la Torre a Churriana, por la antigua carretera de Coín, sin luz, de noche, sin luz, no está iluminada esa carretera, con un arcén muy pequeño, no llega al metro, y un arcén obstruido por la maleza de la vegetación que hay alrededor. La ciudadanía nos está diciendo que ahí hace falta ya un carril para vehículos personales, nos lo está pidiendo. Esa carretera que debería de facilitar la movilidad entre una gran localidad como es más de 41.000 personas, casi Antequera, casi la ciudad de Antequera, con la ciudad de Málaga, Churriana, ese carril, esa carretera que es competencia del Ayuntamiento de Málaga, que es competencia de la Alhaurín de la Torre, que es competencia de la Junta de Andalucía, los tres gobiernan el mismo partido, se podría plantear el carril para las bicicletas, pero también para la movilidad personal, porque hoy ver a una persona con un casco y una lucecita de noche a oscuras por esa carretera subiendo y bajando en patinete, aparte de que la carretera no está preparada, el tráfico de vehículos que pasa diariamente por ahí nos está pidiendo ya esa movilidad, lo están diciendo. Dice, bueno, necesitamos ya un espacio donde se pueda, personas que viven en la Cala del Moral, dicen, podríamos ir a Málaga en patinete, podíamos ir a Málaga en vehículos donde el patinete lo pueda incorporar y desplazarnos por la ciudad, pero es que desplazarse por la ciudad es un riesgo. Málaga es la provincia con más riesgo de toda Andalucía. Se trabaja más seguro en cualquier provincia de Andalucía que en Málaga si hablamos de accidentes laborales de tráfico. Más seguro se trabaja en cualquier, porque hay menos accidentes. Y si lo hacemos porcentualmente, todavía mejor. Más grave en Málaga. Digo, mejor trabajar en cualquier provincia de Andalucía. Más grave es trabajar en Málaga que trabajar en cualquier provincia de Andalucía. Si hablamos de accidentes laborales in itinere o en desplazamiento en lo que es la ciudad de Málaga, la provincia.